Hola chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema de herencia en los seres vivos y para ello vamos a conocer qué son los cromosomas. En esta imagen tenemos un esquema de organización del ADN en la célula eucariota. En esta vemos que el ADN se encuentra compactado gracias a las proteínas llamadas histonas que van a formar estas estructuras esféricas llamadas nucleosomas. Estas estructuras se van a ir compactando más hasta formar la cromatina. Cuando la cromatina alcanza su máximo nivel de compactación, da lugar a la formación de los cromosomas. Sin embargo, estos son visibles solo durante el proceso de división celular, para garantizar que cuando la célula se divida, las células hijas tengan la misma información genética que la célula madre. Entonces podremos decir que los cromosomas son estructuras compuestas básicamente por ADN y proteínas. Cada especie tiene un conjunto de cromosomas que conforman su genoma, su información genética, y cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Para el caso de los seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas. Sin embargo, estos cromosomas se agrupan en parejas de acuerdo a similitudes que hay entre ellos y se conocen entonces como cromosomas homólogos. Entonces, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. La forma de representar este genoma se conoce como cariotipo. El conocimiento de los cromosomas permitió surgir la teoría cromosómica de la herencia, la cual fue propuesta por Boveri y Sutton, los cuales postularon que los cromosomas están formados por genes, los cuales son los factores que permiten heredar los caracteres de padres a hijos, y que cada gen ocupa un lugar específico dentro del cromosoma. Este lugar se conoce como locus. Además que los genes están de forma lineal en los cromosomas, y hablando de los cromosomas homólogos, estos tienen una composición similar, es decir que los genes alelos se encuentran en la misma posición que la pareja homóloga. Un cromosoma es aportado por el padre y el otro cromosoma por la madre. En esta imagen que pueden observar, tenemos entonces que recordándole, porque este tema es propio de la reproducción celular, tenemos que durante la meiosis se da un proceso de recombinación genética, ya que los cromosomas homólogos están compartiendo información similar, y al momento de darse la meiosis, esta información genética se cruza entre los cromosomas, y cuando resultan las células hijas, en este caso los gametos, cada uno de estos gametos tiene información combinada, lo que garantiza que haya una variabilidad genética. Esto entonces es lo que nos evidencia que los hijos no seamos idénticos a nuestros padres, sino que tengamos características diferentes, característica de nuestra madre aportada también por sus padres, es decir, nuestros abuelos, y así sucesivamente. Bueno, para entender la genética humana, vamos a ver cómo se hereda el sexo en los seres humanos. Entonces, les había comentado que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Los 22 pares primeros se conocen como autosomas, y el último par es el par sexual, conocidos entonces como alosomas. Una mujer siempre aporta X para la determinación del sexo de un hijo, pero los hombres en su par sexual tienen XY, por tanto pueden aportar un cromosoma X o un cromosoma Y, siendo entonces el hombre quien determina si la descendencia es mujer o es hombre. Obviamente esto no es de forma voluntaria, sino es de forma aleatoria, pero quien aporta el cromosoma Y, que define el sexo masculino,
es el hombre, pero si aporta el cromosoma X, entonces tendríamos como resultado descendientes con sexo femenino. Tenemos entonces dos tipos de herencia: la herencia autosómica, que hablaríamos de características que se encuentran en los alosomas, puede ser dominante o recesiva, y también tenemos la herencia alosómica, que son características propias de los cromosomas sexuales o alosomas. Tenemos entonces herencia ligada a X y la herencia ligada a Y. Ahora bien, veamos entonces la herencia ligada al sexo. Esta hace referencia a los genes que se encuentran en los alosomas y se pueden heredar de forma dependiente y se llaman genes ligados al sexo. Esta herencia también pueden ser enfermedades y pueden estar tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y. Les decía que puede ser dominante o recesivo. Veamos las imágenes para comprender esto. En la primera imagen tenemos una herencia dominante donde el padre está afectado en su cromosoma X, es decir, tiene una alteración en este cromosoma. Al momento de emparentar con una madre, pero esta que no está afectada, vemos entonces su descendencia. El padre ha aportado su cromosoma X para la formación de dos niñas, sin embargo, aportó el gen que tiene alguna alteración genética. Observamos entonces que de este cruzamiento de estos dos padres tenemos dos hijas que son afectadas. Recuerden que cuando hay una enfermedad, un alelo dominante, este se va a expresar frente a uno que es recesivo. Entonces, en este caso, el otro cromosoma tendría un alelo recesivo, pero al estar en presencia de un dominante, siempre se va a expresar el dominante. Entonces, estas dos hijas van a expresar la enfermedad. En la otra imagen tenemos un ejemplo de herencia recesiva. Es decir, que si la enfermedad se encuentra en un cromosoma X y esta se hereda a una hija, como la hija tiene XX en el otro cromosoma que está sano, estaría un alelo dominante, no va a dejar expresar el gen recesivo, que es el que contiene la alteración genética, el que viene con una alteración, con una enfermedad, por ejemplo. Entonces, en el caso de las mujeres, como tenemos dos cromosomas X, si el gen que trae o que codifica para una alteración genética es recesivo, en la mujer no se expresa porque tenemos otro alelo que puede ser dominante y no deja que se exprese, que es el caso de la imagen que observamos allí. Tenemos entonces el cruce de un padre no afectado y una madre que sí es portadora, pero no está afectada. ¿Por qué no está afectada? Porque la madre también tiene un cromosoma que no deja que se exprese la enfermedad. ¿Cuándo se expresa la enfermedad? Cuando ambos alelos sean recesivos. Eso lo vimos en la segunda ley de Mendel, en la pauta anterior. Pero ¿qué pasa aquí? De los 4 hijos resultantes, una hija es totalmente sana, no es portadora, es decir, que en su ADN no lleva esa información alterada. Otra hija sí es portadora, pero no padece la enfermedad porque tiene un alelo dominante que no deja que se exprese. Tenemos un hijo sano, no portador, y por último tenemos un hijo que sí está afectado. ¿Por qué está afectado si solo tiene un solo X con la alteración genética que está marcado allí con rojo? Porque los hombres solo tienen un X, no tienen en Y la contraparte, es decir, no van a tener en Y un alelo dominante que no deje que se exprese, no lo hay. Entonces,
En el hombre, si la enfermedad es recesiva, en el hombre sí se va a expresar porque no tiene otro cromosoma que inhiba la expresión del gen. No tiene otra variante dominante que no lo deje expresar, como en el caso de la mujer. Entonces, en el caso de las enfermedades ligadas al sexo en X, siempre se van a expresar en el hombre. Las enfermedades relacionadas con el cromosoma Y entonces solo se van a expresar en hombres. Son muy raras, pero cuando se presentan obviamente solo se expresarán en hombres, puesto que las mujeres no tenemos cromosoma Y. En cuanto a la herencia influenciada o limitada por el sexo, este tipo de herencia va a aparecer en ambos sexos, pero va a tener una forma de expresión diferente, puesto que van a haber algunos genes que serán dominantes o serán recesivos dependiendo las hormonas sexuales que estén expresadas allí. Estos genes que están influenciados o limitados por el sexo se van a localizar entonces en los autosomas, pero se van a expresar dependiendo de la información genética de los alosomas, es decir, dependiendo qué sexo está determinado. En la imagen tenemos varias imágenes donde nos dan ejemplos de estos casos. La calvicie entonces es una alteración genética que se va a expresar en los hombres. Aunque la mujer tenga esa información genética, no se va a expresar, es decir, en las mujeres se va a comportar como recesivo y en el caso de los hombres dominante. ¿De qué depende eso? De las hormonas sexuales que van a estar presentes en el caso de los hombres. Entonces va a ser dominante en hombres, mientras que las mujeres puede comportarse como recesivo. En el caso de la formación de tejido mamario, de producción de leche, esto obviamente se va a dar lugar en presencia de cromosomas XX, es decir, que van a dar origen a hormonas sexuales femeninas. Entonces esto induce a que los otros cromosomas expresen la información genética necesaria para que la mujer produzca el tejido mamario y cuando esté en gestación y tenga a un bebé pueda producir también leche materna. La producción de vello facial también va a estar determinada si es hombre XY o si es mujer XX. Entonces, en hombres la expresión de la cantidad de vello va a ser mucho mayor que el caso de las mujeres. Entonces, la herencia influenciada o limitada por el sexo vienen siendo estas características que se van a expresar más o menos dependiendo del tipo de cromosomas sexuales que tengamos. Seguimos con los mecanismos de herencia no mendelianos. Estos hacen referencia a aquellas características que se heredan por fuera de las leyes que expresó Gregor Mendel. Empezamos con la dominancia incompleta. En este mecanismo observamos que el genotipo heterocigoto viene siendo un intermedio entre los dos homocigotos de los progenitores. Para el caso del ejemplo que podemos ver acá, tenemos una flor roja dominante y una flor blanca recesiva. Al momento de hacer el cruce y resultar un genotipo heterocigoto, no vemos dominancia ni del rojo ni del blanco, sino que tenemos un fenotipo intermedio, es decir, un color rosado. En este caso, ningún alelo se expresa totalmente sobre el otro. Codominancia. Esta se va a presentar cuando ambos alelos se expresan al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de los grupos sanguíneos, recordemos que hay 4 grupos sanguíneos: grupo A, B, O y el grupo AB. En el grupo AB vemos entonces que están
el alelo A y el alelo B expresados al mismo tiempo, es decir que ninguno dominó al otro y tampoco hay un nivel intermedio, sino que los dos están expresados. Otro mecanismo son los alelos múltiples. Esta situación se presenta cuando hay más de 2 alelos para una característica. Siguiendo el ejemplo de los grupos sanguíneos, vemos que estos grupos se pueden obtener gracias a la presencia de 3 alelos diferentes, es decir, el alelo A, el alelo B y el alelo O. Estos se representan con una I mayúscula seguida de una letra en superíndice. En el caso del grupo A sería la I mayúscula en la A, el grupo B la I mayúscula en la B y el grupo O se representa como una I minúscula. En la imagen tenemos entonces los 4 grupos sanguíneos y tenemos los genotipos que los van a resultar. Pero ¿cómo se hereda entonces este grupo sanguíneo? Tengo un ejemplo aquí al lado, cruzando un padre que tiene un grupo sanguíneo AB. ¿Por qué es AB? Porque tiene el alelo A y el alelo B allí representado. Y la madre tiene un grupo sanguíneo O. ¿Por qué es O? Porque tenemos los 2 alelos expresados con la I minúscula. Este grupo sanguíneo o este alelo resulta que es recesivo cuando está frente a un alelo A o a un alelo B. Si cruzo este padre con esta madre, este padre AB con una madre O, resultan entonces 2 descendientes con grupo sanguíneo A y 2 descendientes con grupo sanguíneo B. Finalmente tenemos la herencia poligénica. Esta hace referencia a aquellas características que se heredan pero que están controladas por más de 2 pares de genes, es decir que son genes que se encuentran en distintos cromosomas y que al actuar al mismo tiempo contribuyen a que se dé la característica determinada. Por ejemplo, el color de la piel en los seres humanos. Esto está controlado por más de 4 pares de genes. Entonces, cada gen va a codificar para una cantidad determinada del pigmento llamado melanina, que es el responsable de que haya una coloración determinada de piel. Entonces, dependiendo de la cantidad de pigmento que produzca cada alelo y cómo lo exprese, entonces vamos a heredar determinado color de piel. Como hay varios pares de genes, cada uno va a determinar una cantidad determinada. Esto es lo que genera que hayan tantos tonos de piel en la población humana. Esto sería la parte del tema, de la temática, la parte teórica, y voy a explicarles un poco acerca de la actividad que está propuesta en esta pauta. Bueno, en el punto 1 van a contestar las preguntas a partir de la conceptualización, es decir, a partir de la teoría que está en esta pauta. En el punto 2 tienen una imagen donde se representa un caso de herencia ligada al cromosoma X. Allí va a haber un cromosoma que tiene un gen afectado y se representa en el color rojo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a explicar qué tipo de herencia es decir, si es dominante o si es recesiva. Y van a explicar qué sucede en este caso. Van a mencionar las condiciones de los padres y la de los hijos. Es decir, va a decir si el padre es sano, si es un portador de la enfermedad o está afectado por la misma. O en el caso de los hijos, si los hijos son sanos, si son portadores o si están afectados. Se van a guiar del ejemplo que les estoy dando en la conceptualización. Así como se los expliqué allá, ustedes van a tomar esta imagen y van a hacer algo similar. En el punto 3 van a observar las 2 imágenes que se encuentran allí y van a indicar qué tipo de herencia no mendeliana representa cada una. Entonces van a observarla bien, van a repasar la herencia no mendeliana, los casos que hay allí, y van a decir cuál es.
Para cada caso que ustedes observan allí, van a colocar el genotipo que se obtiene en la descendencia y su porcentaje. Es decir, van a decir si la descendencia es, por ejemplo, 100% homocigoto dominante, o es 25% homocigoto recesivo, 25% tal, o sea, así como hicimos en el ejercicio de las leyes de Mendel. En el punto 4 tienen una imagen donde se muestra cómo puede darse la herencia de la enfermedad llamada daltonismo. Esta enfermedad es una enfermedad recesiva ligada al sexo. Aquí tienen dos casos de cruzamiento. El gen recesivo que causa la enfermedad se representa con la D minúscula sobre el cromosoma que esté afectado. Entonces, también en este punto ustedes van a indicar la condición de los padres y la de los hijos. Les recuerdo, tienen que decir si es un padre, la madre está sana, o el padre es portador, o es un afectado, o van a decir si las descendencias o los hijos son sanos, son portadores o son afectados. En el punto 5 les estoy dando brevemente de lo que se tratan los grupos sanguíneos, cómo están determinados. Asimismo, el caso del factor RH, cuando somos positivos, cuando somos negativos. Les indico sus alelos allí. Además, le menciono cuando se presenta incompatibilidad sanguínea por RH, que es importante porque puede causar daño a los fetos cuando está una mujer en gestación. Entonces, de acuerdo a la explicación de la teoría y con lo que les expongo en este punto 5, van a resolver dos cruces. En el primer cruce tienen una madre de grupo sanguíneo A con sus alelos heterocigotos y un padre de grupo sanguíneo B con sus alelos heterocigotos. Van a hacer el cruce, van a rellenar allí en las casillas, van a explicar los genotipos y los fenotipos de la descendencia con su respectivo porcentaje. En el siguiente cuadro les coloco un cruce de una madre con RH positivo, en este caso son alelos también heterocigotos, son diferentes, y un padre RH positivo, es decir que ambos padres tienen los mismos alelos. Van a hacer el cruce y van a explicar los genotipos de la descendencia con su respectivo porcentaje. Indican entonces si hay probabilidad de presentar incompatibilidad de RH, es decir, si uno de los hijos o los hijos resultantes pueden tener un RH diferente